Buenas tardes, chicas. Estamos aquí encontrándonos en el último tramo del espacio curricular de Seminario de Actualización y Profundización Pedagógica. En este último tramo, que corresponde al eje número 3, vamos a trabajar, tal como les había anticipado el primer día, en la tríada pedagógica. Pero la tríada pedagógica, ¿en qué sentido? Digamos, enmarcada dentro de esta cultura postmoderna que hemos visto en el eje 1. ¿Qué quiere decir o qué es lo que abarca, podríamos decir, la tríada pedagógica? Tenemos los elementos del sujeto, del conocimiento y del docente. Vamos a comenzar con uno de los elementos que tiene que ver con el conocimiento. Cuando hablamos de conocimiento, hay distintas concepciones. De toda la vida se ha hablado de conocimiento, pero desde distintos aspectos. Cuando hablamos que corresponde de principio de historia, podríamos decir, el conocimiento entendido como una entidad. Entidad hace referencia a algo particular, a algo sellado, bien delimitado, ¿sí? Tiene que ver con la concepción de conocimiento concebido como algo a lo que hay que acceder, algo que es adecuado, que no lo tenemos nosotros y debemos acceder, o sea que está afuera. Por lo tanto, si consideramos al conocimiento como entidad y lo consideramos de esta manera, vamos a concebir que la enseñanza tiene que ver con hacer llegar ese conocimiento al sujeto de aprendizaje. Por lo tanto, la forma de conocer de los sujetos de aprendizaje va a ser recortando ese conocimiento para hacerles accesible, podríamos decir, a nuestros alumnos. Entonces, esta es la época en donde se hablaba del aprendizaje disciplinar. Cada disciplina tenía seleccionados qué contenidos iba a trabajar y eran solo esos, ¿sí? Entonces, la forma de conocer en ese momento decíamos que era atomizada, ¿sí? Bien recortada. Eran las épocas inclusive que los docentes, cada uno manejaba su disciplina, pero nunca había un planteo de relacionar lo que se veía en lengua con lo que se veía en sociales o en naturales. Después, más adelante, cerca de la época de los 60, surge con todas las teorías de sistemas, surge la concepción del conocimiento como sistema. ¿Qué quiere decir esto? Se consideraba que en un sistema había diferentes partes y en la relación de las partes se daba la forma de conocimiento. Entonces, al alterarse algunas de esas partes, alteraba la forma de conocimiento también. Entonces, cada elemento que había dentro de este sistema adquiría un valor particular dentro de estas relaciones. ¿Cómo eran las formas de aprender dentro de esto? Todo seguía una lógica específicamente determinada y se iba aprendiendo a medida que se iban dictando esos contenidos o esos conocimientos que estaban seleccionados para ser trabajados. Y el aprendizaje desde esta corriente como sistema se aprendía por asociación, se iba relacionando una cosa que se aprendía hoy con algo que se había aprendido antes, ¿no? Pero siempre dentro del mismo sistema. Se dice que la forma de conocer aquí lo característico era lo relacional, pero siempre dentro de la misma disciplina. Seguíamos en una etapa donde era hacia el interior de cada uno, ¿no? Este tipo de conocimiento como sistema es el tipo de conocimiento hegemónico que seguimos manejando en la mayoría de las instituciones, ¿no? Porque, a ver, el ideal o el más avanzado es la idea de conocimiento como proceso, ¿sí? Que aquí no solo se pone el acento en el
cómo se va dando, digamos, ese conocimiento, sino en las actividades cognitivas que suponen que el sujeto, digamos, se relacione con ese conocimiento. En una de esas, en muchas oportunidades, esas relaciones pueden ser hacia el interior de la disciplina o también con otros factores o con otras disciplinas, ¿no? Fíjense que esto tiene que ver con cómo hoy nos manejamos en las instituciones, ¿sí? La mayoría de las instituciones hacen el proyecto, por ejemplo, de campamento. Entonces, el proyecto de campamento incluye o, digamos, o hace intervenir a distintas disciplinas que se manejan en el colegio, ¿no? Entonces, desde cada espacio curricular se va trabajando, por ejemplo, el tema de valores, los mismos contenidos, seguramente los vemos en lengua, los vemos en naturales, los vemos en historia, ¿no? Entonces, todo eso hace que el sujeto de aprendizaje empiece a relacionar no solo hacia el interior de la disciplina, sino también con otras experiencias y con otras disciplinas también, ¿no? Este tipo de conocer, solemos decirle que es procesual y es emergente en el sentido que estas son las nuevas formas de trabajo que se están promoviendo en las instituciones, ¿no? Aquí, fíjense cómo el sujeto de aprendizaje es un sujeto totalmente activo, ¿no? Él va aprendiendo no solo por relación, sino por confrontación de experiencias. Ahora, dados estos tres tipos de conocimiento, a ver, ¿qué pasa con el conocimiento en la escuela? ¿Sí? Si bien tiene distintas manifestaciones, en la escuela, fíjense, es la institución social donde se enseñan, dice Cushen, saberes, conocimientos, valores y técnicas que están legitimados públicamente, ¿sí? La escuela es el espacio de vigencia de lo público como criterio de lo que se enseña y se debe enseñar. Es el único espacio que está destinado a que se trabajen estos contenidos o estos conocimientos que están legitimados públicamente. No hay otro tipo de instituciones. El conocimiento que se maneja en la escuela es específico. Por eso no debemos perder el sentido verdadero de las instituciones educativas, ¿sí? El sentido de trabajar el conocimiento. Ahora bien, cuando hablamos del conocimiento en la escuela, nos vamos a ir, digamos, achicando y acercándonos mucho más al alumno y vamos a hablar del conocimiento pedagógico. ¿Qué es esto del conocimiento pedagógico? Piensen ustedes que estamos frente a los alumnos. Ese conocimiento pedagógico es el resultado o es el producto, podríamos decir, de esta relación que se da entre el docente con el alumno, que está vehiculizada con estos conocimientos validados públicamente, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo es este conocimiento pedagógico? Hay autores que los plantean como que son sintéticos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué utilizamos ese término aquí? ¿Qué es una síntesis? ¿Sí? Una síntesis es una interpretación de algo desde nuestra postura. Entonces, ¿por qué decimos que el conocimiento pedagógico es sintético? Porque uno como docente puede proponerse algunos objetivos y decir, a ver, yo quiero enseñar estos contenidos, ¿sí? Este tipo de conocimiento quiero desarrollarlo en clase. Pero puede ser que el alumno no aprenda todo eso que le hemos enseñado, ¿sí? Que lo aprende, él hace otros enlaces, tiene en cuenta otros procesos, saca otras conclusiones. Por eso hablamos de que el conocimiento pedagógico es sintético desde el punto de vista de los alumnos. Otra característica, dicen algunos autores, que no es ni consciente ni de fácil explicación, ¿sí? Uno, a ver, ustedes pregúntense, ¿cuánto conocen? ¿Qué me van a decir?
mucho, poco, 10, 100, ¿cuánto se conoce? No se puede poner un valor a la cantidad de conocimiento. Ni siquiera si pensamos, a ver, historia, Argentina, ¿qué sabemos? ¿Hasta dónde? Uno me puede hablar de una cosa, el otro de otro, uno me puede hablar de distintos niveles de profundidad. Entonces, por eso decimos que el conocimiento pedagógico no es consciente ni se lo puede explicar cuánto sabemos. ¿Es estratégico? Sí, es estratégico, porque nos sirve también para poder describir otras situaciones o como base para entender otro tipo de conocimientos. También planteamos como que son certezas abiertas. ¿Qué quiere decir lo de certezas abiertas? En estos tiempos, digamos, todo lo que vamos aprendiendo se convierten en certezas abiertas porque si bien en el aula se las puede plantear como que esto ha sido así, en el fondo sabemos que todas las cosas se pueden cuestionar, ¿sí? Y uno puede ver otra manera o descubrir otra forma de trabajar. ¿Qué pasa? A ver, esta tríada de la que venimos hablando y cómo el alumno va conociendo y el docente va trabajando ese conocimiento, digamos, está fuertemente atravesado por el contexto sociohistórico-cultural en el que se da, ¿sí? Por eso siempre pasa que en las aulas o cuando uno empieza a escuchar las experiencias dicen, ah, bueno, pero en mi escuela es rural, tiene estas otras características. Ah, no, la mía es una escuela pública que está en tal barrio y los chicos de ahí son de otra manera, ¿sí? Hoy en día no estamos aislados, no es solo que trabajamos con ese conocimiento que está públicamente validado para ser trabajado en la institución educativa, ¿sí? Hoy trabajamos en un determinado contexto y ese contexto nos impacta y atraviesa en todas las prácticas. Ahora, dentro de esta relación del docente con los alumnos, sería bueno que nos comencemos a preguntar, a ver, ¿qué quiere decir? A ver, ¿qué es esto de enseñar? ¿No? ¿Qué quiere decir enseñar? ¿Qué quiere decir aprender? ¿Ah? ¿Cómo nos planteamos nosotros estos dos procesos? ¿Como un único proceso? ¿Como dos procesos separados? Hoy en día hay muchos autores que ya, dado todo el contexto, cómo impactan nuestros alumnos y de diferente manera y en diferentes niveles, podemos separar el proceso de enseñanza y aprendizaje y trabajar con la idea de que puede ser que el docente enseñe y puede ser también que el alumno no aprenda eso que enseña el docente. Entonces, por lo tanto, no podemos hablar como en otras épocas se hablaba del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hoy hablamos de procesos de enseñanza y de procesos de aprendizaje. Y así como también podemos decir que hay estrategias para enseñar y estrategias para aprender. Y todo esto depende no solo del contexto en el que se den, sino también de los alumnos que tenemos nosotros y las características individuales que tienen cada uno de ellos, ¿no? En esta parte quiero recalcarles algunas cuestiones que son importantes que las tengan en cuenta como guía, digamos, del material de lectura, ¿no? Ahí cuando se habla en el eje 3 sobre enseñanza, más vale que hay muchos autores y ustedes van a ver un grupo de autores que van teniendo distintas orientaciones con respecto a la conceptualización del proceso de enseñanza, ¿no? Por ejemplo, Stenhouse, que también ha hablado mucho sobre currículum, nos habla que el proceso de enseñanza, fíjense, es la promoción sistemática del aprendizaje mediante diversos métodos. Pero hace hincapié más que nada en el resultado, o sea, utiliza la palabra aprendizaje para explicar lo que es la enseñanza, ¿no? La tecnología de la educación ya no, nos habla desde otra perspectiva.
nos dice que es el conjunto de acciones que se realizan para que alguien aprenda algo y el objeto de la enseñanza, lógicamente, que es el aprendizaje, ¿sí? Pero no siempre se aprende cuando se enseña. Eso es importante que se lo tengan claro y que se dan dos procesos simultáneos a partir de la enseñanza. Por un lado es la construcción del conocimiento y también la transformación de este sujeto que va aprendiendo y va adquiriendo otras habilidades para enfrentarse y resolver las situaciones problemáticas. Otro concepto importante que me parece que lo tienen que analizar bien con respecto al eje 3 que se plantea es la concepción de transposición didáctica. Como aquí estamos planteando lo que sucede cuando el docente enseña, cuando el alumno va aprendiendo y qué pasa con ese conocimiento, también ahí podemos ver cómo se da esto de la transposición didáctica, que es un concepto iniciado por Chevallard, que hace referencia a cómo ese conocimiento científico directamente de la disciplina, de la ciencia, va siendo transformado hasta que llega al aula, ¿sí? Y por lo tanto a ser aprendido. Una muestra muy clarita de esto es el tema de, por ejemplo, cómo se plantean los manuales, ¿no? Uno de los manuales ve el desarrollo de los temas, de los contenidos teóricos, podríamos decir, de una manera tan recortada que ocasiona que el sujeto no comprenda cómo vienen desencadenándose, por ejemplo, todos los hechos, porque todo está tan sintetizado que pierde la coherencia. Entonces, eso es un punto importante a tenerlo en claro en las instituciones, sobre todo cuando se va haciendo estos nuevos recortes de los contenidos, ¿no? Entonces, entre lo que es el conocimiento científico y el conocimiento a trabajarse o al darse en las aulas, ¿no? Al saber enseñar. Otro tema importante tiene que ver con la comunicación didáctica. Esto de la comunicación didáctica, así como hemos trabajado, como hemos trabajado el tema, digamos, del conocimiento pedagógico, la comunicación didáctica es la comunicación específica que se da entre el docente y el alumno, que no es de amistad, no es de compañerismo, no es de tratar de entenderse unos a otros, sino tiene un objetivo particular, ¿sí? El docente debe enseñar y el alumno va a la escuela a aprender. Entonces, ahí es donde trabajamos con el concepto de comunicación didáctica. Y las características que tienen que ver con que se produce en la escuela, ¿sí? Está institucionalizada, no es en otro medio. Es intencional, tal como les decía recién. ¿Cuál es la intención? De trabajar y de materializar el currículum que es exigido. Es forzada, ¿sí? Es obligatoria. Sí, los chicos van a la escuela y sí o sí se tienen que vincular y establecer un tipo de comunicación con el docente. ¿Tiene un carácter jerárquico? También, ¿sí? El docente está en otro nivel con respecto a los alumnos. ¿Y es grupal? Sí, porque, o sea, no tenemos escuelas donde sea la enseñanza totalmente personalizada y para un solo alumno, un docente por alumno. Son grupos más chicos o más grandes, pero son grupos. Dentro de ese marco podemos hablar de la comunicación didáctica. Otro punto a trabajar dentro de este eje tiene que ver con las estrategias didácticas. ¿Qué son las estrategias didácticas? Son estas ayudas o son estas herramientas que utilizamos o que utiliza el docente, digamos, para facilitar el acceso del conocimiento o del procesamiento del conocimiento al alumno, ¿sí?
tienen un objetivo específico, las estrategias didácticas. O sea, son todos aquellos procedimientos o actividades que realizamos. Entonces, por lo tanto, el énfasis está puesto ¿en qué? En cómo organiza el contenido, cómo organiza la actividad, el grupo, cómo plantea, ¿sí? Cómo hace la elaboración, hasta inclusive podríamos decir de las consignas. Por supuesto que cuando hablamos de las estrategias didácticas, vamos a hacer hincapié en este momento de las estrategias docentes, es decir, de las herramientas que el docente utiliza, ¿sí?, para trabajar esos conocimientos. Estas estrategias tienen distintos componentes. Es la forma de realizar las consignas. Ahí podemos hablar, por ejemplo, de consignas abiertas o cerradas, ¿sí? En la forma de utilizar los recursos de evaluación. Eso también es parte de la estrategia docente, ¿sí? ¿Cuáles son las teorías de aprendizaje que subyacen a su forma de trabajo? ¿Qué cosas, por ejemplo, la conceptualización de las ideas previas que puede tener el docente al considerar los aprendizajes previos de los alumnos? Todo eso hace, digamos, a las estrategias didácticas que maneja el docente. También qué recursos utiliza, ¿sí? Hoy en día, a ver, el docente utiliza en la universidad menos pizarrón y más power, por ahí menos dictado, por ejemplo, y más producción, más recursos gráficos, más recursos audiovisuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque si tenemos en cuenta los saberes previos de los alumnos, qué les gusta y cómo aprenden, es como que uno también tiene que pensar cómo vamos a ofrecerles esos conocimientos a nuestros alumnos. Y cuando nos ponemos a pensar, digamos, en esto de las estrategias didácticas, no podemos dejar de lado, digamos, las teorías de aprendizaje, porque las teorías de aprendizaje son las que nos van a ubicar en una modalidad de trabajo o en otra, ¿sí? Dentro de las teorías vamos a ver dos clasificaciones, las asociacionistas y las mediacionales. Esto es un tema que lo vamos a ver ya retomándolo de psicología y cultura, por lo cual yo supongo que a esta altura ustedes las teorías ya las deben tener muy claras. Yo solamente voy a hacer un repaso dentro de lo que son, yo les estaba diciendo que vamos a ver dos grandes grupos de teorías. Todos los autores hacen como distintas agrupaciones, podríamos decir, de las teorías de aprendizaje. Yo voy a tomar la agrupación que hace César Coll, que habla de las teorías asociacionistas de aprendizaje y las mediacionales. Las asociacionistas son las que consideran al aprendizaje como el producto de algo bien mecánico, ¿sí? O sea, ante determinados estímulos hay determinadas respuestas. Entonces, dentro de este grupo de teorías vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con condicionamiento, tanto clásico como instrumental y operativo. Entonces, ahí vamos a encontrar todos autores como Pavlov, Watson, Hull, Sordic, Skinner, que les estoy dando a grandes rasgos porque este es un contenido que ustedes ya lo han trabajado en psicología y cultura. Y ahora bien, las teorías mediacionales, como su nombre lo indica, tienen que ver en poner el acento, la mirada más sobre lo que ocurre entre lo que se enseña y lo que aprende, ¿sí? En todo ese proceso que se da. Y en eso de mirar al proceso hasta que se produzca la respuesta de aprendizaje, vamos a ubicar a teorías como la Gestalt, la genético-cognitiva, la sociohistórica, que tiene que ver con Vygotsky, la del procesamiento de la información, la del aprendizaje significativo y la del aprendizaje por descubrimiento. Si bien todas estas son teorías del aprendizaje, ¿sí?, salvo la del aprendizaje significativo, es la única
que se la ha hecho en función de la experiencia pública. Todas las otras son experiencias o de observaciones o de situaciones particulares o hasta de situaciones de laboratorio. Pero la que se toma de lo que sucede en el aula es la de Ausubel del aprendizaje significativo. La postura mía con respecto a las teorías tiene que ver con un determinado punto. Tenemos tanta mezcla de cuestiones en las instituciones hoy y en nuestra formación también. Nosotros somos alumnos productos de una escuela donde el conductismo era la reina, ¿sí? Y hoy en día estamos hablando todo el tiempo del procesamiento de la información. Más allá de las teorías que utilicemos o que nos sirvan, sería importante, ¿sí?, tener claro, a ver, que el sujeto de aprendizaje que tenemos al frente o el grupo de alumnos que tenemos, que nos puedan interpelar a que nosotros, cada uno de nosotros, con este bagaje de información que tenemos, veamos cuál es la mejor respuesta para nuestros alumnos. Si hay alumnos que requieren que nos ubiquemos desde un paradigma positivista, y bueno, recurramos a él, ¿sí? Lo importante es que el alumno pueda aprender. Entonces, y que nosotros tengamos claridad de por qué vamos a utilizar determinadas, podríamos decir, estrategias didácticas desde cuál paradigma. Entonces, enriquezcámonos sabiendo más teorías y viendo, pero siempre mi postura es más de análisis y de que veamos, a ver, ¿qué tomamos de cada una de las teorías? ¿Sí? Porque, por ejemplo, en el jardín de infantes, todos los aprendizajes que se dan son muy condicionados, ¿sí? ¿Qué hay que hacer antes de comer? Hay que lavarse las manitos. Y toda la instalación, por ejemplo, de los hábitos que tienen que ver con el aseo, con el orden, son experiencias totalmente condicionadas, ¿no? La carita feliz, la carita triste, ¿no? Permanentemente estamos utilizando en el jardín. Y ahora bien, a medida que vamos avanzando, vamos introduciendo otros factores, podríamos decir, de mediación, ya sea para evitar las conductas o para reforzar las positivas. Bueno, ustedes van a ver una síntesis de todas las teorías, que seguramente por eso ahí van a pasar rápidamente, y van a ver algo sobre evaluación, que eso es muy breve, también es un repaso de los tipos de evaluación que se dan, que no es, o sea, solamente se plantea por el hecho de decir de que estamos viendo enseñanza, aprendizaje y evaluación, que lo implicaría al proceso de enseñanza y aprendizaje. ¿Qué me interesa de este módulo, de este eje, sobre todo, volviendo y tratando de hacer una síntesis, es que puedan rescatar la posición de cada uno de los elementos de la tríada, ¿sí?, y analizarlos desde el contexto actual, ¿sí? Por eso nos va a servir mucho el primer eje, donde hemos trabajado todo lo de la posmodernidad. Aquí planteamos lo que pasa con cada uno de los elementos, y lo que les voy a proponer a que realicen en este eje es un ensayo, ¿sí? Un ensayo es un trabajo personal, es decir, es individual, ¿sí?, porque va a ser muy difícil escribirlo desde cada uno de ustedes, pero trabajar desde la tríada. Y desde la tríada, ¿qué van a analizar? Si eligen analizar el rol del docente, bueno, el rol del docente dentro de este contexto. ¿Qué pasa entonces con el rol del alumno o el rol que ocupan los conocimientos hoy? Cualquiera de los ejes de la tríada que ustedes elijan, a ese lo van a analizar con los factores, digamos, de la posmodernidad. Esa es la invitación a este trabajo del eje 3. Y el ensayo les pido que no sea más de 3 o 4 carillas. De todas maneras, las precisiones las voy a especificar ahí en la página, en el aula virtual. Bueno, ha sido un placer, me despido, quedo a su disposición para cualquier inquietud en los foros correspondientes.